Bueno, buenas tardes a todos. Soy Alex Fonollosa, soy IP del Grupo de Investigación en Oftalmología Beguíper del Instituto, ahora es el Instituto Biocruces Vizcaya. No, Vizcaya. Bueno, entonces eso es para mí un honor y os comunico que es una suerte que esté hoy con nosotros la profesora Elena Vecino. Me da un poco de pudor incluso ser yo el IP y ella sea investigadora colaboradora del grupo y enseguida entenderéis por qué, pues, por el ingente y apabullante currículum que tiene Elena, ¿no? Elena es doble doctora, no una vez es doctora, no, 2 veces doctora por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Lund de Suecia, y además hizo estancias postdoctorales en el Medical College de Nueva York, Universidad de Davis, California y en Suecia. Desde 1995 es profesor titular en la UPV-EHU y en ese momento ya forma el GOBE, que es el Grupo de Oftalmobiología Experimental, del que tengo el honor de formar parte desde el año 2010. En 2004 logra la plaza de catedrática de Biología Celular y ha dirigido 16 tesis doctorales, de las cuales la mitad son oftalmólogos del País Vasco. Tiene más de 130 publicaciones, más de 100 proyectos de investigación, a reseñar 10 internacionales, 2 de ellos europeos. También en investigación translacional, pues varios proyectos, a reseñar proyectos relacionados con la terapia génica y que colaboró con Gustavo Aguirre de la Universidad de Pensilvania y que sentaron las bases para el desarrollo del único tratamiento que hay actualmente para una distrofia de retina. Ha diseñado una molécula de IRNA para glaucoma, es un tratamiento que está actualmente en ensayo clínico fase 3 y luego a través de un proyecto del CARTEC pues, está evaluando el diagnóstico precoz del Parkinson mediante proteómica de la lágrima. Es evaluadora de múltiples proyectos de agencias europeas y americanas. Formó parte de la primera comisión ANECA de evaluación para las plazas del personal docente en ciencias de la salud y es evaluadora de sexenios de transferencia. Premios y nombramientos, varios premios, a reseñar el de Alcon de Excelencia en Investigación en Glaucoma, la American Glaucoma Foundation, profesora de Iniciativa de Excelencia en la Universidad de Burdeos en el año 2020 y Life Member del Clare Hall de la Universidad de Cambridge 12. Y por si fuera poco, Elena es licenciada en Bellas Artes de la UPV, ha realizado varias conferencias que han intentado aunar la ciencia y el arte, ha impartido conferencias en el Museo de Guggenheim, Arte, Ciencia y Sinestesia. Quizá a vosotros suene hace un tiempo que salió mucho por la prensa el tema de la ballena en la playa de Sopela, que fue ya a por el ojo de la ballena y además de estudiar la biología del ojo, pues ha realizado varias exposiciones fotográficas que ha recogido premios al respecto, el premio Foxien de la CECID del 2003, la revista Scientific American 2020 y asociaciones científicas nacionales de neurociencias y oftalmología. Pues aquí está la profesora Elena Vecino, estoy convencido que vais a disfrutar de su charla y ya nos va a hablar sobre los hitos en investigación en oftalmología del GOBE durante todos estos años. Y nada, muchas gracias Elena por estar aquí. Dejo de compartir, ¿no?, la pantalla. No, no es necesario, ¿eh? Están vinculadas las PPTs. Bueno, pues muchísimas gracias a los asistentes presenciales y los que no están aquí, especialmente a la invitación para permitirme por lo menos contar en parte lo que hemos hecho durante estos años. Yo creo que las iniciativas estas de los seminarios, le estaba comentando ahora la directora, me parecen excepcionales y he de confesar que se me ha planteado un problema el intentar seleccionar de todo lo que he estado haciendo en estos años, intentar coger los hitos, los aspectos que a mí me parecían más interesantes. Ha sido un ejercicio fantástico, o sea, me alegro de haber hecho este ejercicio, pero me ha levantado dolor de cabeza, porque si bien tenemos claro que el objetivo de nuestro grupo de investigación
es el ojo. Como bien ha comentado Alex, tenemos distintos aspectos y he dividido esta charla en 3 aspectos. En primer lugar, voy a comentar cómo se estableció el grupo de investigación, también para que sirva, yo creo que como visión a la posibilidad de montar grupos translacionales y el éxito que ha tenido, porque todavía 30 años después seguimos colaborando y nos seguimos llevando bien. La segunda parte, los hitos en relación con BioVizcaya, porque sí que es cierto que nuestro grupo de investigación está ligado a los demás institutos de BioAraba o BioGipuzkoa, pero aquí me he centrado un poco más en los hitos en relación a BioVizcaya. Y también en relación a BioVizcaya, los proyectos de investigación que tenemos ahora en marcha. Entonces todo empezó en el año 95, como el doctor Fonollosa ha indicado, cuando yo saqué mi plaza de titular en la Universidad del País Vasco. Yo trabajaba en ojos, llevaba 5 años en Suecia trabajando en colaboración con el Departamento de Oftalmología, y pensé, bueno, tengo que contactar con quien más sepa de ojos en Vizcaya. Y vine al Hospital de Cruces y contacté con el doctor don Juan Durán de la Colina, que era entonces el jefe del servicio, y él me presentó al doctor Araiz, que trabajaba en retina. Le conté que yo quería hacer investigación, que terminaba de aterrizar, y la verdad es que el apoyo por parte de Juan fue excepcional. De hecho, como digo, 30 años después seguimos colaborando, lo cual es una buena señal de que algo bien hemos hecho en todos estos años. Lo cierto era que Juan era especialista en superficie, le interesaba superficie, Javier era más de retina y yo trabajaba en esos momentos en glaucoma, y decidimos, bueno, pues empezar por el glaucoma, y a medida que el grupo se iba estableciendo y estabilizando, ir añadiendo las distintas áreas. He de nombrar el primer residente de oftalmología que había en Vizcaya y que tomó la valiente decisión de hacer una tesis doctoral básica, es decir, con animales, a pesar de ser en el campo de la oftalmología. Y lo hizo tan bien que sentó las bases, y yo creo que el ejemplo es importante para que otros que vinieron detrás quisieran imitar un poco el hecho de poder hacer una investigación básica a pesar de ser clínicos, ¿no? La doctora Marta Galdós y el doctor Sergio Pinar, posteriormente también residentes de oftalmología del Hospital de Cruces, y la doctora Arantxa Cera, que como veremos es bióloga, pero tiene una relación absoluta con la clínica. Pues bien, aquí ya empezaron a complicarse un poco las cosas, complicarse desde el positivo punto de vista, ¿no? La aparición de institutos de investigación diferentes, y en el año 2010 el doctor Alex Fonollosa me visita en la Facultad de Medicina y me dice que se termina de incorporar y que quiere hacer investigación básica, lo cual me dio una tremenda alegría. Dije, ya está, esto está en marcha. Funda el grupo Begiker y, por supuesto, nosotros, como apoyo a la investigación en BioVizcaya, decidimos incorporarnos a Begiker, estar en el apoyo para lo que fuera necesario, y el resto de los miembros del equipo, bueno, se van situando en distintos institutos de investigación. Arantxa lleva más la relación con BioGipuzkoa y el doctor Aritz Urkola con BioAraba. Pero voy a centrar un poco, como digo, la relación con BioVizcaya. Como resultados, en el fondo los números son lo que marcan es decir, una visión objetiva de cómo hemos funcionado durante estos 30 años. Hemos publicado 283 artículos en la colaboración del grupo. Hemos dirigido en total 34 tesis doctorales, hay 6 en marcha en distintos hospitales, en distintos centros. Hemos participado en 87 proyectos y 10 de ellos internacionales y patentes. Luego, si quieren, pasamos a la discusión de cómo el impacto de todo este resultado en realidad, por las distintas corrientes y las formas de financiación, pues igual algo que podría resultar como impactante, no se ve reflejado todo en el impulso y en el apoyo a la investigación translacional. Pero bueno, eso lo podemos dejar para después. Me he planteado, como digo,
tuve mis problemas de decidir, bueno, ¿y de qué hablo? De todo lo que hemos hecho, porque hemos hecho muchas cosas. Y he decidido hablar pues, de la terapia génica, como ha dicho el doctor Fonollosa en la introducción, el premio de la American Glaucoma Foundation y la relación con el glaucoma, cómo establecimos un modelo de glaucoma que ha sido impactante, la introducción de la proteómica y la lipidómica en la práctica clínica, el ensayo clínico de Glaucus, que también nos ha dado alegría sobre RNA de interferencia, y terminaré hablando de los biomarcadores y cómo lo hemos incorporado. Entonces vamos a ello. Empezaré con la retinosis pigmentaria. Raro empezar con un premio. Bueno, en realidad, más que un premio es un proyecto de investigación. En el año 2004, la Fundación 11 financiaba entonces en proyectos internacionales y nosotros solicitamos trabajar en retinosis pigmentaria. Yo conocía al doctor Gustavo Aguirre, que era el IP de este proyecto, que trabajaba en Filadelfia. Nos conocíamos de mi estancia en Suecia, habíamos hablado mucho sobre la importancia del análisis de la retina en retinosis pigmentaria y solicitamos un proyecto de investigación, en realidad dos, porque Fundaluce también nos financió en aquel momento para apoyar el proyecto de investigación que ahora les comentaré muy brevemente. El doctor Gustavo Aguirre es veterinario, le llegaba a su clínica veterinaria perros que se chocaban, los dueños decían, mi perro yo creo que no ve bien, y él como genetista empezó a analizar qué era lo que le pasaba a los perros, y lo que le pasaba a los perros es que tenían distintas mutaciones, que luego algunas de ellas había una equiparación en mutaciones en humanos, en retinosis pigmentaria, distintas mutaciones, y otras las fue caracterizando él con los distintos perros que les llevaba. Hizo familias de estos perros y empezó a investigar qué era lo que estaba pasando con ellos. En particular, la primera mutación que se estudió con detalle fue la RP65, que es una isomerasa, es fundamental en la función visual, y esta isomerasa está situada en el epitelio pigmentario de la retina, y cuando falla, pues no se produce la fototransducción. Es decir, se tenía muy bien localizada cuál era la mutación, y el doctor Gustavo Aguirre y su equipo de genética alrededor de estos años, de comienzos del 2000, empezó a probar distintos vectores virales para introducir el DNA que reemplazaba ese fallo en la isomerasa. De todas formas, cuando nos dieron este proyecto, y fue para esto, para lo que nos lo dieron, teníamos que saber qué concentración de virus utilizar en las inyecciones, cuánta inyección, qué volumen, cuántos años de seguimiento, evaluar si tenía esta terapia un sentido, y todo esto probado en los perros. Y ahí es cuando comenzamos en nuestra colaboración. Se probaron inyecciones intravítreas, se diseñaron agujas subretinianas, y bueno, nuestra labor era ver cuál era la mejor forma de que el virus llegara, de que se implantara en el epitelio pigmentario, cuánta tenía que ser la extensión, como ven aquí el bleb, la extensión de la inyección. Y también nos encargamos en nuestra parte, en la Universidad del País Vasco, en ver en qué grado se reemplazaba ese RP65. Aquí ven una retina normal, el epitelio pigmentario expresando RP65 en estado normal, son cortes de retina, no lo he dicho, de perro, y en los animales mutados no aparecía esa proteína. Tras la inyección del virus, y aquí vemos dos ejemplos, ¿no?, de 10 meses de tratamiento, o sea, se inyectan en perros que tienen 10 meses, y a los 17 se mira el análisis de si ese virus se había implantado, la proteína se expresaba, se ve que está perfectamente, 24 meses después también. Entonces, nuestra tarea en este proyecto, que yo creo que fue importante, fue el establecer cuál debería de ser el tipo de la terapia. El tercer miembro del equipo era Jeffrey Aguirre, que es neurólogo, también en la Universidad de Pensilvania, y él se encargó de ver si realmente había una funcionalidad en esta terapia que se había realizado. Y, por supuesto, vieron que con resonancia magnética funcional, que
los perros que habían sido tratados efectivamente tenían una función visual, aparte de mirar pupilometría, electroretinogramas, pero se vio que efectivamente había una restauración de la función. Bueno, pues esto sentaron las bases al tratamiento más caro en oftalmología, Luxurna, una simple inyección, ayuda a restaurar la función en retinosis pigmentaria, bueno, en amaurosis congénita de Leber, que era la que tiene la mutación del RP65. He de decir aquí también un punto en que en toda España solamente hay 4 hospitales que están haciendo este tratamiento. Y uno de ellos es el Hospital Donosti. El doctor Gustavo Aguirre, durante este proyecto de investigación, impartió algún seminario aquí en el Hospital de Cruces, también tuvimos contactos en Donosti, cuando estaba empezándose a formar la persona que ahora es Cristina Irigoyen, que es la que está realizando los tratamientos de las inyecciones. O sea que yo creo que algo impactó nuestro proyecto de investigación. Y es una de las pocas veces en las que puedes ver la evolución en 20 años de una investigación básica y cómo puede llegar a la clínica, ¿no? Es una de las cosas, por eso he hablado en primer lugar de ello, porque yo creo que es uno de los proyectos más bonitos de llegar al final. Ahora se están probando ya otras terapias, a cromatopsia, distintas mutaciones. O sea, el camino está abierto, lo siguiente será más fácil. Y bueno, a la vez que eso estaba sucediendo en nuestro grupo de investigación, que no era muy grande, pero trabajábamos mucho, seguíamos con el glaucoma, que era nuestra línea de investigación prioritaria. El glaucoma, de hecho estamos en la Semana Mundial del Glaucoma. El glaucoma es la primera patología que afecta a la población, que es la primera causa de ceguera, es una enfermedad neurodegenerativa y está causada normalmente por el aumento de la presión intraocular, aunque hay otros glaucomas normotensivos. Pero la mayor parte son hipertensión ocular, que ahora les voy a contar en qué consiste. Lo cierto es que la pérdida de visión es también periférica, se parece mucho a la retinosis pigmentaria en el sentido de que la pérdida de visión es periférica. El aumento de la presión intraocular se produce porque el ojo tiene en su interior humor vítreo, humor acuoso, pero el humor acuoso, que es el que baña la cámara anterior, está secretado por unas células que se llaman el cuerpo ciliar y este líquido se pasa a la cámara anterior y es evacuado a través del canal de Glenn y a las venas epiesclerales. Cuando hay una desregulación, es decir, o se sintetiza más líquido de la cuenta o se evacúa menos, pues aumenta la presión intraocular. Ese aumento de la presión intraocular presiona la parte posterior, que es la retina, y en esta parte posterior lo que sucede es que se mueren las células que comunican el ojo con el cerebro, que son las neuronas ganglionares de la retina. Está claro que si no tenemos un buen modelo de una enfermedad, no podemos investigar en ella y no vamos a poder investigar en humanos, por supuesto. Entonces, lo que le planteé al doctor, bueno, al que entonces era residente, Aritz Urkola, que necesitamos desarrollar un modelo fácil en el que se pudieran ensayar distintos tratamientos. El doctor Sansar Sharma, que había sido mi directora en el New York Medical College, había desarrollado el modelo postrabecular, es decir, cauterizaba varias venas epiesclerales, con lo cual eso inducía un aumento de la presión intraocular. Pero en animales como los ratones, por ejemplo, el saco vasculoso impide que se puedan cauterizar las venas epiesclerales, se producen unas hemorragias tremendas. Entonces le planteé a Aritz intentar desarrollar un modelo en el que fuera pretrabecular. Entonces, y le comentaba antes de la charla la importancia que hay en la interacción entre el clínico y el básico. Aritz me dijo, pues cuando operamos de cataratas y hacemos cámara hay un momento de pico de presión intraocular. Digo, vale, eso es lo que queremos. Vamos a ver por qué se produce ese pico. Decidimos inyectar tanto metilcelulosa como fluorosferas en la cámara anterior y eso, bueno, pues produjo un aumento de la presión intraocular y ese es el modelo, y he de decir ahora, y estoy muy orgullosa de ello, es el más utilizado a nivel mundial para la investigación en glaucoma en roedores, en ratones. Esto lo publicamos en Experimental Eye Research. Una de las cosas
desagradables que suceden en la ciencia es que hay veces que te citan la primera vez y luego se autocitan, con lo cual cuando vamos mirando la historia de nuestros artículos, muchas veces tenemos que ir 2 pasos atrás en el autor hasta que llegamos a ver que efectivamente nos citaron en sus orígenes. Pero bueno, la publicación está ahí y desde el 2006. También una de las aplicaciones de estos modelos fue ver si realmente los tratamientos hipotensivos que había en la clínica eran neuroprotectores. Por supuesto, en los humanos no puedes mirar a ver si se han muerto las neuronas o no, pero en las ratas, en este caso, lo que hicimos fue mimetizar los tratamientos clínicos y luego mirar a ver si había neuroprotección además de hipotensión. O sea que por primera vez dijimos, bueno, nombramos la brimonidina como un tratamiento neuroprotector e hipotensor. Y esto diré que de ese origen de la tesis doctoral del doctor Urcola ha continuado y ahora ya estamos en las siguientes fases, cada uno ha seguido su camino y el doctor Urcola se ha especializado más en la cámara anterior, en lo que sucede en el humor acuoso, y hemos continuado colaborando. De hecho ya hemos codirigido tesis, es decir, ya son mis nietos científicos, en relación con la idea de que el humor acuoso puede tener una viscosidad especial que hace que no se evacúe adecuadamente y eso puede ser lo que está causando el glaucoma en algunos casos. Hemos comprobado mediante la lipidómica que efectivamente la composición lipídica del humor acuoso en pacientes con glaucoma es diferente y que además la textura, la goniometría, es decir, la viscosidad también aumenta. Luego es un ejemplo de la continuación de una labor que se inició con una investigación básica y que ahora, como comentábamos, es importantísimo esa mentalidad. El doctor Sergio Pinar, entonces también residente en el hospital, se acercó y dijo, yo también quiero hacer una tesis doctoral básica. Y fue magnífica su contribución al grupo. En ese momento estábamos con los aspectos neuroprotectores y Sergio miró cómo los cannabinoides no solamente tenían una función hipotensora, eso se sabe, que la marihuana produce una bajada de la presión intraocular, pero además pudimos demostrar que también había una neuroprotección detrás. En colaboración con el Departamento de Pediatría y Metabolismo también del hospital, pudimos probar, publicamos un caso sobre el efecto de la coenzima Q10. La semana pasada he estado en el Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma. La coenzima Q10 es uno de los medicamentos neuroprotectores y he de decir que, bueno, pues eso, en el 2011 nosotros ya vimos algunos de los efectos. Y aquí me falta una diapositiva que me he dado cuenta que fruto de todas esas tareas entre la investigación básica y clínica, pues recibimos el premio Alcon de excelencia en investigación en glaucoma en el 2014 y eso nos abrió las puertas a que otras empresas, instituciones pensaron que nuestro grupo de investigación era lo suficientemente competitivo como para poder tener un reto. Contribuimos a un proyecto Reto Minecos que fue financiado por el Ministerio, en el que la empresa Silentis, que está especializada en desarrollo de RNAs de interferencia, quería probar como una terapia más a largo plazo. Normalmente el incumplimiento en el tratamiento del glaucoma es que hay que echarse gotas a diario, entonces intentaban desarrollar un sistema más a largo plazo. Y en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, que desarrollaban unas nanopartículas, nuestra función fue probar, la idea era intentar ver si ese RNA de interferencia que iba a ir dirigido a las células que secretaban el humor acuoso, es decir, para ver si había menos secreción de humor acuoso, pero a largo plazo, una terapia más a largo plazo. Bueno, pues probamos distintas nanocomplejos y nanoemulsiones, probamos la eficacia, la tolerancia y vimos si llegaban a la diana como teníamos previsto. Esta tarea la realizamos en la Facultad de Medicina, pero con una visión totalmente translacional y finalmente y con éxito seleccionamos unas nanopartículas que iban a conducir adecuadamente el RNA de interferencia, tenían función
y adaptamos el tratamiento a poblaciones pediátricas, es decir, la mínima cantidad posible necesaria para que disminuyeran la presión intraocular. Como les comentaba antes, el hecho de estar trabajando con animales grandes es importante porque antes de llegar a la clínica es necesario probar las terapias en animales de gran tamaño. Y teníamos una experiencia previa de años en el conocimiento de la retina del cerdo. Una de las ventajas de trabajar con ojos de cerdo es que no tienes que matar al animal para investigar en ella, porque vamos al matadero y con los ojos que nos dan podemos trabajar. En el año 2000 yo estaba haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Estrasburgo. El grupo de oftalmología de Estrasburgo se movió a París y el doctor José Sagel, que es el director del Instituto de la Visión de París, planteó un proyecto europeo en el que varias terapias iban a ser probadas en animales de gran tamaño y necesitábamos un modelo de glaucoma en un animal de gran tamaño como era el cerdo. Y esa fue mi task. Nuestra parte del proyecto fue desarrollar un modelo de glaucoma y con las bases que teníamos, la American Glaucoma Foundation nos financió también. Fue el año redondo. En el 2004 la ONCE nos financió el proyecto de retinosis, la American Glaucoma Foundation nos financió el modelo de glaucoma en cerdo y yo saqué la cátedra, porque en medio de todo esto pues también tenía que estar dando clases, etc. El caso es que, bueno, nos pusimos en marcha, fue un grandísimo reto. Como digo, ya teníamos antecedentes de cómo era la anatomía del ojo, se parecía mucho al humano, el sistema inmunitario también, y necesitamos el equipamiento de oftalmología para probar que lo que estábamos haciendo era en condiciones, ¿no? O sea, teníamos unos antecedentes de, como digo, no fue Baladí el que nos concedieran estos proyectos porque tenemos muchísima experiencia en la investigación. Como digo, tuvimos que contar con la colaboración del Hospital Veterinario de Murcia, con el doctor Alejandro Bayón, que en todo momento colaboró, ayudó. Entonces tuvimos los cerdos viajando por España, iban a Murcia donde se analizaban, en Salamanca se estabulaban y en el País Vasco se analizaban. Pues después de todo esto, del desarrollo de la parte oftálmica, establecimos el modelo, vimos que había un aumento de la presión intraocular. Y aquí de nuevo la participación de Marta Galdós, residente de oftalmología en Cruces en ese momento, donde se encargó de validar la vascularización, los cambios vasculares y de la microscopía electrónica. Descubrimos algo que es muy importante y relevante. Se pensaba que el glaucoma era una enfermedad asociada a la edad. Es decir, que normalmente las personas que tenían glaucoma, exceptuamos el glaucoma genético, era con avance de la edad, pues porque las células de la malla trabecular se hacían más rígidas, secretaban fibrosis y entonces eso impedía la evacuación y la filtración. Nuestros cerditos eran jóvenes, inducíamos glaucoma en un ojo y el otro ojo, el contralateral, no tenía glaucoma, y luego analizábamos qué es lo que había pasado en el ojo glaucomatoso frente al control en animales jóvenes. Y vimos que el ojo que habíamos desarrollado glaucoma se producía la fibrosis, es decir, todos los aspectos del glaucoma, pero en el ojo contralateral no. Es decir, no es la edad de las células lo que produce el aumento de la presión intraocular y la cola, es otras, es esa presión, ese aumento de la presión desencadena una serie de componentes que finalmente obstruyen la evacuación. Ese es un aspecto que hasta entonces no se había podido. Y en esta colaboración con el Hospital de Cruces resulta que contactamos con la doctora Carmen Rey y Victoria Mielgo, que estaban en esos momentos en pediatría desarrollando o estudiando un surfactante para neonatos y estaban utilizando cerdos
como animales de experimentación para probar este surfactante. Entonces, bueno, yo les dije, ¿qué vais a hacer con los ojos de esos cerditos que han estado tratados con hipoxia? Y empezamos esta colaboración que tuvo un fruto también, unos resultados muy interesantes. Ellos se ocupaban de mirar lo que pasaba en el pulmón y nosotros en el ojo y en el cerebro, porque ya de paso el cerebro también lo aprovechamos. Y pudimos ver cómo ante un daño hipóxico que afecta de la misma forma a la retina y al cerebro, sin embargo, los efectos en la retina son más retardados. Es decir, en el cerebro vimos en principio que había una alteración en las células gliales, en la distribución en el número de apoptosis y muy posteriormente en la retina. Y bueno, dirán, bueno, pues si el doctor Durán de la Colina era especialista en superficie ocular, ¿qué pasó con la superficie ocular? Bueno, pues como había planteado yo en mi estrategia de grupo, lo vamos a hacernos fuertes en lo que yo controlo y luego vamos a ir a expandirnos. Y nos comenzamos a expandir con la tesis de la doctora Arantxa Cera, que la leyó en el 2008. Entonces dije, Juan, ahora nos ha llegado el momento de la superficie, vamos a por la superficie. La lágrima está compuesta, es compleja, tiene una parte lipídica, que es la que está más en el exterior de la película lagrimal, y luego hay una parte acuosa. Entonces, cuando la parte lipídica, que es la que rodea a la lágrima, falla, la parte acuosa evapora y se produce el ojo seco y se producen irritaciones. Y también puede suceder que la parte acuosa no tenga las proteínas adecuadas y no puedan ligar a la parte lipídica. Es decir, el conocimiento de qué componentes tiene la parte acuosa y la parte lipídica era fundamental, pero en aquellos momentos no se sabía. Y técnicamente era muy difícil, porque podemos coger unos 3 microlitros de lágrima en un ojo seco si tenemos suerte y unos 10 en un ojo normal. Pero bueno, a pesar de todo, nos las apañamos y encontramos la estrategia y fuimos los primeros y pioneros en hacer la proteómica de la lágrima. La lágrima en distintas patologías, en queratocono, en conjuntivochalasis y en patologías inflamatorias. Y aquí está claro que la colaboración entre el clínico y el básico, como hasta ahora he mostrado, era fundamental, pero en este caso el diagnóstico del paciente era crucial para recoger una lágrima bien tipificada y luego analizarla. Bueno, de las publicaciones, aquí les he puesto 3, creo que son 20 publicaciones en lágrima en estos últimos años. Lo que es interesante es ver cómo, basando en nuestros datos que publicamos en Investigative Ophthalmology, de la cantidad de MMP9 que debe de tener una lágrima para considerarse inflamatoria, teniendo en cuenta esos datos, se ha desarrollado lo que se denomina el Inflamadrive, que es un point of care en el que, pues, como el test del coronavirus, pero en la lágrima te detecta si tienes más de ese MMP9, indica que esa lágrima posiblemente sea de carácter inflamatorio. Con lo cual, volvemos una vez más, como desde la básica podemos llegar a la clínica y continuamos con más difícil todavía, que era identificar qué lípidos tenían los pacientes que tenían ojo seco, porque entendemos que si falla el lípido, el agua se evapora, pero qué lípido falla. Y ahí, como digo, todavía más difícil, por si es ojo seco indica eso, que está seco, que no tiene lágrima. Entonces, escasamente podemos conseguir 3 microlitros. Y bueno, la importancia es que los métodos de lipidómica están desarrollados para grandes volúmenes. Entonces, bueno, ahí nos pusimos en marcha a ver cómo, de qué forma podíamos comparar distintos métodos para poder extraer una composición lipídica adecuada. De hecho, lo hicimos también que patentamos el método. Es un método sencillísimo, en 3 pasos podemos extraer los lípidos de la lágrima. Y publicamos cuál es la estructura lipídica de la lágrima control, y luego también algunos tratamientos que se utilizan en ojo seco, como es el plasma rico en plaquetas. Nos interesó saber qué lípidos tiene el plasma rico en plaquetas, puesto que tienen un efecto positivo en la clínica, ¿no? Y efectivamente hemos visto que lípidos que están en el plasma rico en plaquetas serían complementarios al que falta en la lágrima de ojo seco. He de decir que es uno de los proyectos que tenemos ahora en marcha. Estamos caracterizando los lípidos que faltan en el ojo seco. Bueno, tenemos ya prácticamente la aceptación en Experimental Eye Research de
artículo. Y bueno, y aquí llega el doctor Alex Fonollosa, con esa alegría que me dio cuando un clínico llega al despacho de un básico y dice, quiero hacer investigación. Y el doctor Fonollosa me planteó que pensaba que la somatostatina era importante en las uveitis inflamatorias, donde se rompe la barrera de las uniones en el epitelio pigmentario, y entonces, pero que había que probar que eso era evidente, ¿no? Y bueno, fue difícil el trayecto, pero he de decir que cuando la publicación salió yo estaba súper contenta porque, bueno, llegar a poner a punto el método en el que se puede medir el paso de corriente a través del epitelio, células, estas sí eran líneas celulares, y pudimos comprobar que efectivamente el tratamiento con somatostatina lo que hacía era reforzar las uniones del epitelio pigmentario y posiblemente sería un buen tratamiento para el tratamiento de las uveitis inflamatorias. Pero claro, de ahí empezó nuestra continua colaboración, y Alex en las sesiones que teníamos en conjunto nos decía, pues fíjate que en el OCT, en pacientes con inflamación, se ven unos puntitos, y yo le decía, Alex, esos puntitos son microglía, pero tenemos que demostrarlo, ¿no? Y bueno, nos pusimos a ello y estuvimos en explantes de retina de cerdo, las tratamos también con sustancias inflamatorias y bloqueantes de la inflamación, como podría ser la dexametasona, para ver si bloqueábamos esa migración de la microglía, y efectivamente pudimos ver como que el plasma rico en plaquetas, que es positivo, si es autólogo, pero si venía de otro cerdo o de humanos, activaba la microglía que producía esa migración, con lo cual ahora tenemos la evidencia de que esos puntitos hiperrefractivos son la microglía que migra y que puede ser un modelo del estudio de inflamación in vitro. Y con esto decidí que más o menos por aquí debería de dejar de contar hitos de los 30 años anteriores. Y dije, y ahora necesitaría contar algo de lo que tenemos en marcha. Y eso es lo que les voy a contar. Como comenté antes, el doctor Javier Araiz ha estado desde el principio de los tiempos con nosotros y ha estado colaborando en los proyectos de glaucoma, sin duda, pero algo que le toca más de cerca a él, como es los desprendimientos de retina, dijimos, Javier, vamos a pedir un proyecto para saber exactamente qué son esas membranas epirretinianas que se extraen en estos pacientes. Y tenemos ahora en marcha un proyecto, hemos tenido un PIVA, y continuamos con la doctora Sandra Pereiro al mando y un residente, Javier Zabalza, que está haciendo el estudio de estas membranas epirretinianas utilizando lipidómica, proteómica y microscopía electrónica. Queremos caracterizar qué diferencia hay entre las idiopáticas, las relacionadas con la diabetes, qué componentes tienen, para ver si de alguna forma podemos evitar que se formen. Eso lo tenemos en marcha. También tenemos en marcha y continuamos, por supuesto, en el glaucoma. He dicho antes que es una enfermedad neurodegenerativa porque mueren las neuronas que comunican el ojo con el cerebro. Y estas neuronas, que son las más sensibles en el glaucoma, están rodeadas por las células de Miller, que es la glía más representada en las células de Miller, perdón, en la retina. Entonces, como vemos aquí, en verde está una neurona ganglionar de la retina marcada con BDNF, y en rojo, con el receptor de baja afinidad de las neurotrofinas, el P75, la célula de Miller. O sea, el contacto es totalmente directo. O sea, que durante muchos años yo he pensado que las células de Miller que están rodeando a las neuronas en la retina probablemente tienen un factor protector. Y eso hace más de 20 años, en el año 2002, durante mi estancia en Estrasburgo, pudimos comprobar que efectivamente los factores que secretaban las células de Miller protegían a las neuronas. Pero en colaboración también con un grupo de Múnich, con la doctora Stefan Hauck, demostramos que las células de Miller están secretando factores que también protegen a los fotorreceptores. Es decir, las células de Miller van a ser las neuroprotectoras internas de la retina.
Pero en todo este tiempo lo que sucedía es que tampoco teníamos herramientas como para poder resolver de qué forma están protegiendo o cómo lo hacen, ¿no? Hasta que, bueno, en estos últimos años hemos establecido modelos de cultivo de células de glía por separado, de neuronas, podemos o juntas, entonces así sí que podemos tratar de qué es lo que está sucediendo ahí. Bueno, pongo este artículo de Glia Neuronal Interactions porque en el año 2016 publicamos este artículo, ha sido uno de los más citados en el campo de la oftalmología. Progress in Retinal Eye Research es la revista número 1 de impacto en oftalmología. La semana pasada me han llamado para ver si formo parte del comité editorial y para mí es un prestigio, pero me dijeron que es que este artículo había sido top y entonces, bueno, pues a partir de ahora un trabajito más, participaré en el comité editorial. Como digo, en ese artículo lo que proponíamos es que las células de Miller son importantes en la neuroprotección. En el glaucoma, la periferia de la retina es la primera que se ve afectada. Si se dan cuenta, el campo visual se va perdiendo de la periferia y lo mismo sucede en la retinosis pigmentaria. No en otras patologías, pero al menos en ellas. Entonces, mi planteamiento, esto se lo plantea a la doctora Sandra Pereiro, presente aquí en la sala, ¿qué pasaría si analizamos por separado la retina periférica de la retina central? Ahora tenemos la capacidad de cultivar por separado, como digo, células de Miller y ganglionares y además recientemente hemos incorporado en el laboratorio una cámara de presión hidrostática, con lo cual podemos mimetizar el glaucoma in vitro y analizar qué es lo que se está secretando. Hemos visto ya que la periferia, las células de la periferia, efectivamente, cuando se someten a la misma presión intraocular, partimos del mismo número de células, pero después de la presión hay un mayor daño. Y hemos analizado qué es lo que se secreta cuando estamos en retina periférica sometida a presión y efectivamente hemos visto que hay un aumento de proteínas apoptóticas, de inflamación, de estrés oxidativo y ahora realmente estamos trabajando en eso, ¿no? ¿Por qué se secretan estas cuando hay presión? Recientemente hemos publicado un artículo en el que ponemos en evidencia que la retina periférica es más sensible que la retina central porque las células de Miller que tienen sensores de presión, tienen receptores de presión, van a secretar factores que afectan a la retina periférica. Eso con respecto a la retina. Y con respecto a la superficie ocular, bueno, pues aquí tuve el encuentro durante también una estancia en la Universidad de Cambridge con la doctora María Spilantini, que fue la descubridora de cuál era la composición de los cuerpos de Lewy en Parkinson. Estando en su laboratorio y contándole lo que hacíamos, digo, ojo, pues sería ideal poder detectar en la lágrima alguna proteína que nos pudiera marcar incipientemente el Parkinson. Y ella me dijo, puf, Elena, muy interesante, muy interesante. Pero ¿sabes qué te digo? Que lo más difícil, te vas a encontrar una dificultad tremenda con la parte clínica, porque es que conseguir los pacientes, dice, eso va a ser prácticamente imposible. Pero hete aquí que conozco y tengo el privilegio de conocer al doctor Juan Carlos Gómez, y fue todo facilidades. La doctora Spilantini no se lo puede creer porque le dije, pues justamente esa parte clínica, gracias a Juan Carlos, fue como la seda. He de darte las gracias, Juan Carlos, también presente en la sala, porque bueno, sé la dificultad que tiene la colaboración con los clínicos. De hecho, 30 años con clínicos ya me dan conocimiento de la dificultad y, sin embargo, contigo ha sido genial. De hecho, empezamos a hacer el proyecto sin financiación, como se empiezan a hacer las cosas que realmente te interesan. Tirábamos de otro sitio y empezamos a hacer, nos planteamos, bueno, vamos a hacer un proyecto piloto con 40 pacientes y mirar por proteómica si podemos sacar algo, diferencias entre controles y pacientes. He dicho, no lo he dicho, pero la córnea es uno de los tejidos más inervados del cuerpo y eso nos da la clave de que si la lágrima lava a ese tejido tan inervado, igual algo se queda en la lágrima, que eso era el challenging. Antes de empezar el proyecto, ¿sacaremos algo o no sacaremos nada? Bueno, pues publicamos el piloto, el proyecto piloto, y aquí de nuevo he de comentar algo fundamental. Resulta que, claro, para que un paciente, por supuesto, lo tiene que citar el neurólogo, pero para que el paciente tengamos la seguridad de que el ojo, ese ojo no tiene otras patologías
adyacentes que nos pueden enmascarar el resultado, necesitamos la ayuda de los oftalmólogos. Y aquí empieza la complicación, que no solamente el paciente lo tiene que ver neuro, sino también oftalmología. Y he de decir que la jefa de servicio de oftalmología, Nerea, ha sido todo facilidades, de nuevo también. Le dije, oye, voy a necesitar que alguno de los oftalmólogos miren a estos pacientes, entonces facilidades. Y la suerte también de que Marta Galdós en ese momento, en el proyecto piloto, estaba en el servicio. Marta había hecho la tesis conmigo, con lo cual entre Juan Carlos y Marta el piloto funcionó de mil maravillas. Y muchas personas que estaban en colateral, porque todo esto hay que analizarlo, evaluarlo, etc. Solicitamos un proyecto, el Cartec, en el que yo también era la IP, pero por supuesto al equipo maravilloso de Juan Carlos y de Marta sumamos, necesitábamos más pacientes, entonces lo hicimos multicéntrico en Guipúzcoa, el doctor Javier Ruiz, del Servicio de Neurología, y Iñaki Rodríguez Aguirreche otra vez tenía la baza de mi parte porque había hecho la tesis con nosotros, con lo cual solicitamos este proyecto. Juan Carlos ha tenido como apoyo también a Beatriz en la parte de neuro y Marta Begoña Arana en sus estancias fuera, con lo cual este equipazo nos ha llevado a poder dar un paso más. Ahora ya teníamos 100 pacientes, hemos visto, y estamos escribiendo el artículo en estos momentos, se nos termina ahora el proyecto, y hemos visto que efectivamente con respecto a los controles hay unas proteínas que se sobreexpresan y hay unas poquitas que están inhibidas, pero cuando miramos a los pacientes con la mutación LARC es realmente más interesante porque vemos unas dispersiones de proteínas, una caracterización que cuando comparamos los pacientes LARC con los idiopáticos, llegamos, y es lo importante de esto, llegar a proteínas más diana, un número de proteínas mucho más reducido, con lo cual ahora estamos en el punto de intentar validar qué proteínas son estas las que sobreexpresan o están reguladas negativamente. Intentaremos hacer esa validación después de haber hecho la proteómica con Arrays, con ELISAS, y esperamos poder llegar en algún punto a alguna proteína. He de decir que en la última reunión con Juan Carlos, que nos sugería que tenemos que profundizar en este aspecto. Y vamos a pedir un proyecto que dé un paso más a esta caracterización, a ver si conseguimos por lo menos en esta mutación y en otras mutaciones poder llegar a algún punto final. Así es que espero que esto continúe. Y muy recientemente en una reunión, las reuniones sí importan. Las reuniones son un punto de inflexión en las colaboraciones. Y hace poco el Hospital de Basurto, que tenía pocas interacciones con la UPV, decidió hacer una reunión para generar interacciones. Y aquí yo conozco al doctor Ángel González Torres, que es el jefe de psiquiatría, y comentándole lo que estábamos haciendo con la lágrima y Parkinson, dijo, pues sería interesante poder diagnosticar a los pacientes con psicosis que nos llegan antes de que tengan la primera, saber que efectivamente esos son candidatos a posible evolución. Y si tuviéramos un marcador de diagnóstico precoz sería genial. Bueno, pues hemos pedido el proyecto, la primera no nos lo han dado, pero vamos a insistir, hemos pedido ya la segunda ronda en el que, y volvemos otra vez a la importancia de que las personas que hayan hecho una investigación básica se comprometen y entran en colaboración. Pues el Departamento de Oftalmología de Basurto, la doctora Silvia López Plandolit, que también hizo la tesis doctoral dentro del grupo de investigación, será la responsable de evaluar esos ojos de los cuales extraeremos la lágrima. Yo creo que lo conseguiremos. Si no es a la primera, a la segunda, pero lo haremos. Y bueno, quiero terminar esta charla con lo que más alegría me ha dado desde el punto de vista profesional en los últimos años. Y he de decir que es como una guinda a mi carrera el poder decir que he estudiado el ojo más grande del planeta, de un mamífero del planeta. Bueno, no sé si el pulpo no es mamífero, tiene un ojo grande, pero yo creo que este es el ojo más grande nunca estudiado. Y sucedió en febrero durante el huracán Elena, en la playa de Sopelana, varó una ballena y viva durante un día, salió en el telediario, de hecho me enteré del telediario,
Y dije, ¿cómo funcionará el ojo de la ballena? Así es que, ni corta ni perezosa, fui, lo solicité, me lo concedieron, me dijeron, tienes 10 minutos para sacarlo porque llegan las grúas que van a enterrarla. Entonces, en 10 minutos, ¿cómo? Bueno, conseguí extraer ese ojo y fui al laboratorio y ahí empezó la historia con mi maravilloso equipo, que paramos durante un par de meses, diría yo, todo en el laboratorio era ojo de ballena. Sandra estaba terminando sus experimentos de tesis doctoral, le dije, paramos, cerdo, entra ballena. Y empezamos a cultivar las células de la ballena, queríamos ver si las células de Miller realmente secretaban factores neuroprotectores, vimos que era una locura, emiten sustancias que favorecen la regeneración de las células ganglionares de la retina. Estamos todavía trabajando en ello. Hemos hecho la proteómica, inmortalizamos las células de Miller de ballena, hemos hecho la proteómica y estamos viendo a nivel de dónde están haciendo ese efecto. O sea, eso por la parte de investigación. Claro, me dirán, pero con una ballena y un ojo hiciste tantas cosas. Pues no. Yo decía, esto no lo vamos a poder publicar nunca porque con un ojo esto no va a ninguna parte. Pero es que al año siguiente, el huracán Filomena, me llamaron amigas de Asturias y me dijeron, Elena, no te vas a creer. Hay un rorcual común varado en la ballena, 18 metros, 20 toneladas. Es decir, el mismo tamaño, la misma especie y estaba vivo. Ahí tuve que fletar un taxi porque no se podía llegar, estaba nevado todo, pero conseguimos otro ojo y de nuevo Sandra, la divina providencia, Sandra estaba todavía en el laboratorio y digo, hay que repetir lo mismo que hicimos con la de Sopelana y conseguimos. Pero no solamente eso, y como digo, la parte de satisfacción me llega por mi faceta artística. Yo soy licenciada en Bellas Artes y la verdad es que esto me ha permitido la unión entre el arte y la ciencia. Las fotografías que hacíamos de microscopía electrónica de barrido, que son en blanco y negro, como saben, las coloreé. Tuve la suerte también de contar con mi hijo en esa colaboración y quedaron tan bonitas, las mandé a algún concurso y de hecho ganó en Scientific American, la eligieron como la foto del año. Luego he visto en internet que esto tuvo repercusión incluso en Italia, no solo en Estados Unidos, y claro, las fotos eran tan bonitas que decidí compartirlas. Y esta ha sido una experiencia maravillosa, el poder exponer las fotografías en museos, tanto de fotografía como de ciencias naturales, de arte. Esta fue la última exposición que estuvo en el ITxAS Museum de Bilbao. Hubo 20.000 visitas en esa exposición y bueno, han estado expuestas en otros 7 ciudades. De hecho, la semana que viene me voy a Valencia, donde voy a montarla en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia. En octubre estará en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y también en este año estará en las calles de Burdeos y en la Universidad de Cambridge. O sea que a través de esas fotografías he conseguido varias cosas. Una es la adaptación, porque todas estas fotografías, las salas las he adaptado, como ven abajo, con cintas fototáctiles. Imprimí una ballena de 18 metros, una lona, para que las personas invidentes pudieran apreciar las dimensiones. Las fotografías en colaboración con la empresa Puntodis, también del País Vasco, especializada en adaptación. Dije que quiero que las fotografías tengan relieve para que las personas invidentes puedan sentirla y sobre todo desde el punto de vista educativo. Es decir, los colegios, los niños, cómo se siente alguien que no ve o que ve mal y cómo experimentar esta exposición con baja visión. Un punto más allá dentro de mi faceta artística fue el desarrollar 3 vídeos de animación que están gratuitos y ponen Ciencia de ballenas en YouTube. Están estos 3 vídeos de animación de unos 7 minutos cada uno de ellos, donde explicamos cómo ven las ballenas y cómo adaptar una exposición a personas invidentes. Y ya la guinda la puso el Guggenheim. Visitando la responsable de educación y comunicación del Guggenheim, me invitó a dar una conferencia al Guggenheim, que de hecho lleva ya 15.000 visualizaciones, que también la pueden encontrar gratuitamente si entran en Arte, Ciencia y Sinestesia. Y ahí me permití el lujo de hablar de Ramón y Cajal, de Vasily Kandinsky y de la ballena. O sea que unimos arte y ciencia en el Museo Guggenheim. Bueno, esta es la última diapositiva y diré que este ejercicio de recordar lo que hemos hecho en estos 30 años, en realidad luego te das cuenta que tanto trabajo, tantas personas, tanto esfuerzo y es una gota.
pero bueno, esa es la gota que es la base para curar las enfermedades y creo que debemos de seguir contribuyendo con gotas y animando sobre todo a los que desde la clínica realmente están haciendo esa labor magnífica de curar al paciente, de que se acerquen un poco al lado oscuro, al de la investigación, porque los necesitamos, ¿no? Y esta la última foto. Es muy difícil hacer una fotografía de todas las personas del grupo, porque bueno, los clínicos, gracias a sus puestos de trabajo en la investigación, aquí está Alex, pues pueden ser permanentes. Desgraciadamente, los investigadores básicos van y vienen, hacen la tesis doctoral, consiguen financiación unos años y luego los perdemos, a pesar de que lo más valioso es las personas. La curva de aprendizaje es tremenda y estamos en la lucha en conseguir que se financie la investigación más de lo que se financia y las instituciones que nos han financiado. Muchas gracias por su atención y por darme la oportunidad de hacer esta memoria histórica de algunas de las cosas, porque no hemos podido contar todas de las que hemos hecho hasta ahora. Así es que muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, pues estaré súper encantada de contestarla. No sé si hay que preguntar en chat. Sí. Ah, vale, vale. Cuando habéis hecho proteómica... Perdona, Javier, tienes que activar. Perdona, me han dicho que tienes que preguntar a través del micrófono para que las personas que están conectadas te puedan oír. Ah, bueno, soy Javier Muñoz, responsable del grupo de proteómica de aquí de No sé si Vizcaya. estás. Tiene que encenderse la ¿Ahora? luz. Ahora, Sí. perfecto. Sí, soy Javier Muñoz, el responsable del grupo de proteómica de aquí de Vizcaya. Y me preguntaba, cuando habéis hecho proteómica de esta muestra de ballena, ¿cómo de bien anotada está la base de datos? Porque sin una base de datos de referencia, aunque tú secuencias péptidos, luego es muy difícil identificarlos. Entonces, para este tipo de organismos, no sé cómo de Pues, difícil los... aunque te parezca mentira, Sí. hay base de datos también de O ballena. sea, el genoma está ya secuenciado y hay Ahí también. predicciones O sea, de genes. Cuando entramos allí, o sea, mira, el inicio de la proteómica con la ballena lo hicimos en la Universidad de Múnich con Steffi Haug, que es la jefa del servicio y era amiga mía. ¿Y por qué empezamos allí? Pues porque no tenía financiación cero. De hecho, que pedí una ayuda a la universidad para ver si podíamos hacer esta parte, pero dijeron como ayuda especial y de inmediato. Y me dijeron que no. Entonces, como no tenía dinero, pero yo lo quería hacer, pues llamé a Múnich y le dije, Steffi, si te mando un sobrenadante de Miller de ballena, de Miller de cerdo y de Miller de rata, ¿me puedes comparar a ver qué es lo que pasa en una que en otra? Porque yo estoy viendo que hay algo ahí que favorece la... Y entonces ella fue la primera que me dijo, oye, pues mira, hay una base de datos, no sabíamos, pero hay base de datos. Hemos continuado, la proteómica la hemos continuado con Félix Elorza, con quien hemos trabajado para la proteómica de lágrima, aunque comenzamos la proteómica de lágrima en la universidad. Pero el servicio de la universidad, y mira, aprovecho este momento para decirlo, está colapsado, porque tú lo sabrás muy bien, los servicios funcionan porque hay aparatos excelentes, pero los aparatos no funcionan solos. Entonces, junto con los aparatos excelentes, hay que proveer de personal que utilice los aparatos. Y entonces en la UPV tenemos aparatos maravillosos, pero no se puede funcionar con tan poco personal adscrito a los servicios. Entonces, bueno, ha colapsado el servicio y tenemos que ir a otros lugares. Así es que desde aquí llamo a quien me escuche que hay que apoyar más al personal que trabaja en los servicios. O sea que sí, hay base de datos de ballena. En ese experimento en el que analizáis medio condicionado, ¿cómo distinguís proteínas que realmente se secretan de proteínas que pueden ser liberadas como consecuencia de muerte celular? Porque se aplican, no sé cómo es el experimento, pero esa presión de la que hablabas podría inducir muerte celular y que por lo tanto recuperéis proteínas intracelulares que no son secretadas sino consecuencia de pero ahora, por falta de tiempo, por supuesto, no he entrado en la parte de investigación básica que la lleva Sandra Pereiro en este caso, y lo que estamos haciendo ahora es distinguir entre lo que son las microvesículas y las no. Entonces estamos haciendo la proteómica de las microvesículas. De hecho,
hemos inyectado esas microvesículas en el ojo de ratas para ver si tienen el mismo efecto que el sobrenadante y que las estamos caracterizando porque queremos llegar a ese punto, ¿no? Que hay en el sobrenadante que es interesante. Mira, ha salido con rima. O sea que estamos midiendo en esos cultivos que sometemos a presión, contamos también células, es decir, hay unos lavados previos antes de coger el sobrenadante, sometemos a presión, lavamos las células, le metemos un medio de cultivo químicamente definido, con lo cual nos hemos quitado a las muertas, nos hemos quitado todo lo que le añadimos para que sobrevivan, dejamos, no sé, 12-24 horas y extraemos eso secretado. Con lo cual estamos seguros de que no hay muerte celular y que lo que estamos extrayendo no es algo que le hemos dado a las células para que coman. Para eso tenemos también los controles, ¿no? Pero bueno, ahora lo que quiero decir es que vamos a afinar, vamos a mirar a ver los RNAs que hay en el sobrenadante, lo que está en vesículas y lo que no está en las vesículas. O sea que ahora estamos ya en una vuelta de tuerca. Pero bueno, me alegro de conocerte porque yo creo que discutiremos más contigo este tipo de cosas. Soriana, Elena, increíble el histórico, de verdad, gracias. Tenía dos dudas que son en relación un poco a lo que yo he ido trabajando en relación con imagen y el correlato biológico, ¿no? Un poco con dos preguntas. Una en relación con aspectos de inflamación y otra en relación con patrones de neurodegeneración de la retina por este punto de vista, desde el punto de vista biológico, ¿no? Uno es en relación con la inflamación, eso se remonta cuando trabajaba en mi tesis en Barcelona en esclerosis múltiple. Entonces, uno de los trabajos que hicimos era estudiar los cambios en OCT de las diferentes capas durante la fase aguda de la neuritis óptica. Entonces, hacíamos en el inicio de los síntomas y cada mes OCT durante 6 meses. Y uno de los trabajos de la tesis fue estudiar las dinámicas de cambio de las capas, ¿no? Entonces, la capa el tema de, estudiamos la mácula, ¿no? Porque el nervio óptico está afectado por el edema, entonces lo que pudimos ver es que a la capa de células ganglionares disminuía su grosor drásticamente ya desde el primer mes y se establecía, ¿no? Pero lo que veíamos es que las capas, digamos, más externas, más relacionadas con los fotorreceptores, aumentaban de forma transitoria su grosor, y incluimos como 40 o 50 pacientes, o sea que la N era considerable, y luego volvían a su ser en cuanto al grosor, y las capas intermedias, la plexiforme, no cambiaban su grosor. Entonces, en el artículo no teníamos evidencias biológicas, pero hablamos de la idea de que quizás a través de estructuras como las células de Müller se generara una especie de tampón que protegiera a los fotorreceptores y las capas más externas. Luego también vimos eso con Alex, alguna vez lo hemos comentado, esos puntos hiperreflectivos en diferentes momentos que iban migrando de una OCT a otra, y de hecho la OCT que se usa es muy consistente en las adquisiciones, o sea que aquí es el mismo sitio. Había momentos en los que iba hasta en un punto, otros iban a otro sitio y luego desaparecían, o sea que también veíamos que si es microglia, pues estupendo. Entonces esa es una pregunta en relación con la inflamación. ¿Cómo crees que esto que observamos puede correlarse un poco con tus conocimientos, ¿no? Y luego la otra, digo, para que las tengas juntas, la segunda es en relación más con lo que hacemos ahora en enfermedades degenerativas, tanto en Parkinson como en Alzheimer, que estamos trabajando ahora. Hay como una hipótesis en base a los hallazgos en OCT de que hay ciertas enfermedades neurodegenerativas que tienen un patrón más relacionado con la afectación de los circuitos parvocelulares, que sería la retina central, y otras que tienen más un patrón de afectación de los circuitos magnocelulares, que se llama retina periférica. Esto se ha visto post-mortem y también en OCT. Por ejemplo, el Parkinson parece que afecta más a la retina central, y a enfermedades como el Alzheimer o la atrofia multisistémica afecta más a la retina periférica. Entonces, cuando tú has comentado el tema de la glaucoma, la retina periférica, he caído y la relación que tiene, pues, por diferentes motivos, la glaucoma con el Alzheimer, si podría estar en relación con que compartan la susceptibilidad de la vía monocelular sea mayor en ciertas enfermedades en relación con todas las bases que has explicado tú biológicas. Bueno, un poco cómo podría explicar, ¿no?, esos diferentes patrones que se ven en OCT en diferentes enfermedades. Sí, bueno, respecto a la primera, yo probablemente fueran las células de Miller. Las células de Miller son columnas que van desde la capa de los fotorreceptores hasta las ganglionares. Y como hemos visto en trabajos, tienen una función neuroprotectora tanto para fotorreceptores como para las ganglionares. Entonces,
encajaría perfectamente en lo que yo entiendo cómo funcionan las células de Miller, que cuando hay un daño estén hipertrofiadas en una zona y en otra. O sea, esa sería perfectamente la explicación desde el punto de vista del OCT de lo que está sucediendo. Los puntos hiperrefractivos estoy absolutamente segura que son microglía, que la microglía se mueve y va al lugar. Ojo que la microglía, y este es uno de los aspectos, la microglía no es mala. Entonces, bloquear la microglía nos puede llevar a un mal mayor. Es decir, la microglía en su justa medida. Lo que pasa es que todavía no sabemos en qué justa medida hay que bloquear esa microglía. Es el sistema inmunológico de la retina. Entonces va a donde hay daño y lo pueden arreglar. Otra cosa es que haya más microglía de la necesaria y produzca un mal mayor. Entonces, bueno, la correlación con el OCT, perfectamente. Con respecto a la vía magnocelular y parvocelular, en el OCT sí que se ha podido mostrar, de hecho los oftalmólogos así lo ven, que en la progresión del glaucoma se ve una correlación con la disminución de la capa de las ganglionares, o sea, eso es evidente. Claro, lo que no se puede llegar a saber exactamente si es parvo o magnocelular, si la disminución de la periferia es debida a la parvo o la magno, yo creo que a ese punto de resolución nos ha llegado desde luego en el glaucoma. Y uno de los problemas es que cuando ya ves una afectación en el glaucoma de que ha disminuido esa capa, es que esto ya no tiene remedio. Cuando una neurona se muere, ya no vuelve. Entonces, bueno, el OCT como una correlación de lo que se ve con otras pruebas del avance, bueno, me parece que está bien, es una forma objetiva más de decir que esto está pasando, pero claro, nosotros, nuestro interés sería en el diagnóstico antes de que eso suceda. O sea, antes de que las células ganglionares hayan muerto y las veas tú por OCT que han disminuido, yo lo que quiero es protegerlas. Es decir, cuáles son las señales biológicas que me van a decir que ahí hay un peligro y que no quiero que se mueran. Entonces, bueno, desde el punto de vista, como digo, el OCT me parece, ya sé que tú eres especialista en esto, es un buen sistema de diagnóstico, pero cuando la cosa ya no tiene remedio. Mi pregunta no iba tanto en relación, entiendo, lo que dices, el OCT, que tiene las limitaciones que tiene, iba en relación a por qué crees biológicamente que puede haber un patrón más en relación con afectación de la vía magnocelular que está más relacionada con los bastones, ¿no? Con el tipo de conexiones que hacen, ¿no? Con las ganglionares, que sería retina periférica, y en otras hay más afectación de la retina central y eso debe también ser a nivel peripapilar de las capacidades nerviosas, más temporal o más de otros sectores. Podemos discutir que en la periferia esa vía es la que parece que está más afectada, pero es con respecto a qué. Hay más representación de las células magnocelulares en la periferia. Como hay más representación, porque hay menos de las otras. Es decir, si hay una distribución homogénea, pero de las otras hay menos en la periferia, cuando se afectan de forma uniforme todas esas, se nota más la afectación en la periferia, porque no tienen otras que reemplacen la función que tenían esas. Entonces, y tampoco es una cosa súper evidente. Con las pruebas azul-amarillo tampoco se ha visto clarísimo de que sea una vía o la otra la que primero se sienta afectada. O sea, todavía hay un marco de discusión muy grande y no es una vía única. De hecho, yo soy más partidaria de quiénes son las vecinas de esas células, independientemente de que sean magnocelulares o parvocelulares, sino quién tienen en el entorno en la retina que les está protegiendo ante un posible daño, ¿no? Nuestra hipótesis ahora de trabajo es no todas las células de Miller tienen los mismos receptores y la sensibilidad a la presión, en el caso del glaucoma. La sensibilidad a la presión está en la célula de Miller, se ve afectada y dañada, y eso lo vemos in vitro cuando las metemos presión, cambia totalmente el metabolismo, secretan factores tóxicos y la célula que está al lado, en lugar de estar protegida, lo que puede inducirse es la muerte. De hecho, en el glaucoma, a distancias cortas hay unas partes que, es decir, si la teoría originaria de que todo se causa en el nervio óptico y es el nervio óptico el origen de, no tendría ningún sentido, porque en el nervio óptico confluyen todos los axones de todas las células a unas distancias muy próximas, y entonces el que la lámina cribosa afecta a un axón y no al de al lado no tiene ningún sentido. Mi idea es de que en el glaucoma el daño se produce a nivel del cuerpo celular
y se produce en el cuerpo celular porque las vecinas, es decir, las células de Miller, no son capaces de rescatarlas y producen un daño que es el que le va a causar la muerte. Eso es en lo que estamos y antes de que termine mi labor investigadora me gustaría decir que hemos sentado las bases a probar que esa es la razón realmente de la muerte en el glaucoma. Enfermedad neurodegenerativa. Estamos en la batalla porque no está afectada, o sea, cuando pedimos proyectos de investigación para investigar en glaucoma, dicen, pero el glaucoma es una cosa de oftalmología. No, es una enfermedad neurodegenerativa porque se mueren las neuronas y no está dentro del listado de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, a nivel europeo, cuando pedimos proyectos de investigación. Entonces, y yo creo que el problema es porque llamamos a las células ganglionares de la retina, las llamamos células. Y hay que cambiar el concepto, hay que llamarlas neuronas ganglionares de la retina. A ver si las personas que oyen célula saben que son neuronas. Entonces, bueno, en esas estamos. Hola. ¿Sí? ¿Se oye? No. ¿Cómo es? ¿Ha llegado las 3? Sí. Hola. Bueno, pues apabullante tu currículum. Nosotros en oftalmología la verdad es que tenemos mucha suerte en los clínicos porque vemos lo que pasa en el ojo. Dilatas al paciente, ves anatomía patológica en vivo. Tenemos la mala suerte, sobre todo en retina, que no podemos hacer biopsias, porque lógicamente es un poco peligroso para el paciente y para su visión. Entonces andamos con los biomarcadores de imagen, los puntos hiperspectivos en la CT, etc. Entonces me ha parecido muy interesante el tema del análisis de la lágrima. Entonces, como para buscar potenciales biomarcadores, patogenia, etc. Entonces, yo he entendido muy bien por qué en Parkinson, por ejemplo, ¿no? Porque si la lágrima baña los nervios de la córnea, etcétera, pues por ahí puedes inferir elementos patogénicos, etcétera. Pero hay varias publicaciones que correlacionan hallazgos de lágrima con patogenia de la retina. Y yo o no me acuerdo de la anatomía de la retina y la fisiología, o alguien, no sé, es muy brillante, o no sé, ¿cómo puedes explicar la lágrima y cosas en la retina? Bueno, pues mira, esta ha sido la discusión de la semana pasada en la Sociedad Española de Glaucoma, donde teníamos una mesa en la que exponíamos básicos y clínicos, ¿no? Entonces, hay tal cantidad de publicaciones que dice que la lágrima de los pacientes de glaucoma se ve afectada y entonces puede ser un posible biomarcador de glaucoma y, perdona, lo que le pasa a la lágrima del paciente con glaucoma que está hipermedicado con gotas desde el principio de los tiempos, tiene una inflamación en el ojo que se puede correlacionar o no con lo que le pasa en la retina, pero no es porque le pase la retina lo veas en superficie, sino que al contrario yo creo que sí que puede suceder. O sea, que una inflamación en la superficie ocular puede afectar a la retina. Y entonces, esa inflamación dices, fíjate, está fatal atrás y por eso lo veo delante. No, yo diría, está atrás delante y le está pasando eso también atrás. Entonces, esta es la discusión, es decir, éticamente tú no puedes parar la medicación de un paciente de glaucoma para decir, voy a hacer un lavado de una semana y cogerle la lágrima a ese paciente de glaucoma. El lavado son 12 horas como mucho y en 12 horas tu superficie ocular no se recupera. Entonces, prácticamente todos los tratamientos, hay algún estudio que dicen en la primera consulta, y ahí sí que lo compraría. En la primera consulta cuando diagnostico el glaucoma y antes de que empecé a tratarlo, recojo lágrima y miro a ver qué es lo que pasa. Pero incluso en ese punto yo creo que lo que pasa atrás se refleja adelante, pero lo que pasa adelante no se refleja atrás. Es decir, porque tengas muerte de un porcentaje, un 2% de neuronas en la retina, no creo que eso se vea reflejado. Es que yo no lo acabo de ver. No, o sea, no se ve reflejado en la parte anterior. Pero si hay tienes muchísimas explicaciones. Sí, hay macular también, de uveitis, y yo no sé, no lo ahí veo. yo tampoco lo veo, No lo Alex, veo. yo tampoco lo veo. Menos más. Entonces Yo tampoco lo veo. congratula. Discusión, como te digo, discusión de la Sociedad Ya, Española ya. de Glaucoma, aunque las publicaciones están ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, en el glaucoma ya te digo que es producto del... Una pregunta solo. Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado todo. Y mi pregunta es sobre Parkinson, obviamente. Entonces, dos cosas. Una, la determinación la haces en 3 microlitros.
3 microlitros en ojo seco, pero bueno, muchos pacientes con Parkinson tienen Tiene 3 seco microlitros. porque no parpadean, ¿vale? O sea que con eso es suficiente para el análisis de Claro. proteómica. Los pacientes que nos deriva Juan Carlos a oftalmología son examinados por los oftalmólogos y si tienen, por ejemplo, otras patologías oculares, se descartan, ¿sabes? O sea que tiene que tener la conjuntivochalasis, la tienen un poco de blefaritis también, entonces entramos, de hecho tenemos los marcadores de blefaritis y conjuntivochalasis como proteínas de las cuales no nos podemos fiar porque están en la patología del ojo propiamente dicho. Pero si con esos 3 microlitros los responsables de proteómica hacen maravillas, con 1 microlitro, que diluyen eso y todavía te hacen la proteína del microlitro. Vale, ¿y habéis visto diferencias, por lo que he visto en las gráficas, entre los lactos y los esporádicos? Entre el idiopático y el control ya hay bastantes diferencias. No que aparezca una proteína nueva, sino que están sobreexpresadas muchas. Pero luego cuando comparamos los LARC con los idiopáticos, vemos que también hay diferencias. Y ahí es donde vamos a ir. Vamos a empezar por lo que nos puede aclarar un poquito más, ¿no? O sea, vamos a mirar a ver si la otra mutación también tiene estas diferencias, es decir, si distintas mutaciones tienen las mismas proteínas sobreexpresadas o son diferentes. Eso es lo que queremos hacer ahora, ya fijándonos más en los pacientes. Hay una limitación en el número de pacientes con mutaciones, ese es el problema mayor que tenemos, ¿no? Pero bueno, sí. aún así... Pero es muy interesante a nivel fisiopatológico que haya diferencias entre, entre los distintos. Allá acudimos a Juan Carlos, le dijimos, SOS, necesitamos reunión con el clínico para que nos diga qué relación puede tener esto, porque vemos que aquí estadísticamente están pasando cosas y Juan Carlos fue el que dijo, sí, muy interesante, vamos a tratar estos temas específicamente por separado porque tienen la enjundia suficiente. O sea que esa es... ¿Y en los lípidos habéis mirado? Lípidos todavía no hemos llegado. O sea, los lípidos son un paso más en la dificultad. O sea que caracterizar proteínas es difícil, pero lo de caracterizar lípidos es lo más de lo más. Entonces, bueno, estaría muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos un número muy finito de pacientes, entonces vamos a empezar por lo que es más asequible, lo cual no quita que continuemos. Las listas de espera para la lipidómica no te puedes ni contar. O sea, los trabajos estos de ojo seco que tenemos ahora, las muestras las pinchamos hace 5 años. Hace 5 años. Entonces estamos analizando las horas. Entonces, claro, esas dimensiones. Y es por atasco del servicio. Yo brevemente, un segundo. Primero, darte la enhorabuena. Yo creo que eres un ejemplo vivo de lo que es la translación, ¿no? De la básica en la clínica y al revés, ¿no? Gracias a tu apoyo, pues hemos podido ver cosas que ni nos imaginábamos, ¿no? Segundo, ya se describió en saliva, ¿no? Los hallazgos que se han visto en lágrima, lo que pasa es que era mucho más invasivo. Me acuerdo que Ellen Gelb y Eduardo Tolosa nos contaban que tienen que hacer biopsia, con lo cual el ojo una vez más nos ofrece la oportunidad de estudiar lo que pasa en el cerebro de un método no invasivo, ¿no? Ya lo estamos haciendo también con el microscopio confocal de la córnea, que es la única forma, y lo hemos hablado con Juan y contigo, la única forma de ver in vivo un nervio sin matarlo en una biopsia. Y ver la progresión, ver si degenera, si no degenera, si hay tortuosidad o si no la hay, ¿no? O sea que la neurooftalmología, yo creo que es una ciencia que tiene que desarrollarse por parte de la tecnología, por parte de la tecnología, ¿no? Y luego, para finalizar, una pregunta de residente. Yo desde hace un montón de tiempo siempre tenía la cuestión de si hay relación entre lo que pasa en el ojo y en el cerebro en el glaucoma. ¿Y esto por qué? Porque veía cantidad de pacientes con pseudotumor cerebri, que te cuentan los eclipses visuales y los problemas visuales, y siempre lo achacas a la isquemia del nervio óptico por aumento de la presión intracraneal. Pero les pedíamos la PIO, los pedíamos, y casi todos tenían la presión intraocular elevada, ¿no? Después, bueno, igual la pérdida de visión no solo es por la isquemia del nervio óptico, y el tratamiento que les damos, la acetaminida y todo aquello, también les puede servir la aceticolina para el glaucoma, ¿no? Y eso que has comentado muy bien, ¿no? Que es una enfermedad que no es neurodegenerativa, coño, con perdón, pues igual sí que hay una conexión cerebro-ojo también en el glaucoma. Y sin más, enhorabuena. Bueno, voy a contar una cosa de la intrahistoria de la aceticolina. O sea, yo estaba en el congreso y
digo, factores neuroprotectores, y me dicen, la citicolina sale Visum Pharma, que se incorpora en España, saca la citicolina, digo, uff, la esperanza de la neuroprotección. Hablo con ellos, me dieron un montón de artículos, uno de ellos Progress Retinal Eye Research, y dice, mira, las bases científicas de que esto funciona y tal. Entonces empiezo a preguntar a los clínicos, oye, ¿tú recetas citicolina? Dice, nada, no vale para nada. No, ya esos son complementos. Digo, bueno, ¿esto qué es? Entonces, lo primero que hice nada más llegar aquí fue llamar a Juan Carlos. Digo, Juan Carlos, ¿tú a tus pacientes recetas esto? Y ya me hundió en la miseria pensar que no es solo lo que reluce. Y inmediatamente ayer teníamos una reunión con la Asociación de Afectados de Glaucoma, que tenían sus grandes esperanzas, y tuve que decirles la triste realidad, ¿no? Dije, ya me he informado de neurólogos, de tal, digo, y esto. Y entonces una de las sesiones que hubo de un ensayo clínico que había con citicolina, y decían que había tanta, o sea, la importancia del efecto era tanto neurológico como oftalmológico. Es decir, medían calidad de vida, no calidad visual, no sistemas objetivos de campimetría, porque decían que quizás el estar en un estado de ánimo positivo, tener la atención alta, te hace a que en la campimetría marques más, pero no porque veas mejor, sino porque tu estado de ánimo y de alerta es mayor. O sea que el glaucoma y el cerebro están ahí. O sea, uno le llega la señal, pero el que la tiene que procesar, si no está en condiciones, da igual que te llegue la señal, que no la procesas. Entonces, yo creo que es un todo. Yo creo que es un todo. Sí, si me permitís, es muy tarde, solamente dos cosas. Primero, felicitarte. Creo que estamos en épocas en donde la mujer líder es algo que andamos buscando y tú eres un buen ejemplo para ello. Y lo segundo, comentario acerca de la lágrima y el Parkinson. La lágrima es tremendamente lábil, hay poca, ya la toma si es un capilar, si es un Schirmer, es complejo. Y en el caso del Parkinson ocurren varias cosas. Primero, que hay poco parpadeo. Eso quiere decir que el bombeo de la lágrima y el aclaramiento lagrimal está retrasado. Eso hace que pueda haber más evaporación del componente acuoso, con lo que la proporción de otros componentes de la lágrima, ya de por sí, el retraso en el parpadeo puede afectar, seguro que de alguna forma afecta. Luego hay que tener en cuenta también que en el Parkinson hay una alteración del plexo subbasal de la córnea, con lo que la sensibilidad corneal, que es la que estimula el lagrimeo, también está alterado, ¿no? Entonces pienso que todos estos factores hay que tenerlos en consideración a la hora de analizar y de saber realmente ponderar si realmente esos marcadores son debidos a la falta de parpadeo o son debidos a una hipoestesia corneal o algún otro tipo de... Claro, por eso, aparte que son pacientes mayores, que también tienen menos lágrimas, ¿no? por eso fíjate y que... también puede dar más inflamación. Es decir, la falta de parpadeo genera una sequedad, puede dar una respuesta inflamatoria, con lo que todo esto, una vez más, hemos discutido mucho la dificultad que tiene la lágrima. En este caso, pues yo creo que hay que tenerlo en consideración para realmente darle el valor. Sí, y realmente. Enhorabuena una vez más. Sí. Gracias, Juan. Realmente le pasamos un estadillo a los oftalmólogos que nos tienen que decir, o sea, caracterizar realmente todos los factores que pueden tener en esa lágrima. Y por supuesto, por eso hemos tenido que aumentar el tamaño de muestra, porque tenemos la diferencia de edad, o sea, eso lo tenemos en cuenta en las estadísticas, la edad, el sexo, y luego lo realmente interesante es que cuando hay pacientes que tienen un Parkinson diferente, y también en la progresión del Parkinson tenemos caracterizado por parte de los neurólogos qué niveles de afectación del Parkinson, para ver si hay una correlación entre Parkinson más avanzado, mayor expresión de cierta proteína que otra. Por eso el análisis informático y estadístico es muy complejo, porque intentamos tener todos esos factores en cuenta. Y efectivamente el parpadeo en un paciente genotipado, o sea, con un Parkinson, eso, LARC, supuestamente de esa misma edad, de ese mismo sexo, parpadeará si tiene la misma calidad de la cantidad de lágrima, tal, deberían de ser más o menos parecidos y sin embargo nos sale una composición proteica muy diferente. Pero claro, por eso digo que es súper complejo
recogida de muestra con los pacientes. Eso es crucial, como me dijo María Spirlantini, olvídate Elena que esto va a ser casi imposible. Así es que, Juan Carlos, 1000 veces gracias. Pues también gracias a Sara y Anne. Sí, bueno, he dicho, he llamado a la... He puesto la cabeza de grupo, pero por supuesto en mi equipo de investigación. O sea, yo dirijo la orquesta, pero la orquesta no sonaría si cada uno de los instrumentos no suena. Y hay muchos instrumentos detrás. Y efectivamente, es estimulante, ya ves que cómo se recoge la lágrima depende de cómo la recojas y la dificultad que tiene recogerla. Y efectivamente, Anne ahí estuvo al pie del cañón, Anne aquí, Iraya, Arantxa, en la formación de las personas para que recogieran la lágrima. O sea que son muchos años de experiencia para intentar que las cosas salgan medianamente bien y van saliendo, yo creo. Muy bien. Bueno, pues entonces si ya no hay más preguntas, si os parece nos sacamos una foto aquí nos ya hacemos y una te foto. emplazamos, Muy bien. te invitamos para la próxima porque me ha encantado y